Buenas tardes, amigos de la Asociación de Líderes de Santander. Estamos aquí con nuestro amigo Saúl Moreno Vesga para conocernos mejor, para dar inicio a una serie de entrevistas que sirvan de insumo a nuestra asociación. Muchas gracias a Saúl por estar aquí en este espacio. Este espacio es de ustedes también, es de todos. Y bueno, Saúl, conozcámonos. ¿Qué es de la vida de Saúl Moreno? Mauricio, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme y un saludo para todas y todos los que nos están escuchando y nos están viendo. A ver, me parece interesantísimo este sistema que usted se ha inventado para conocernos a nivel de los líderes, de las personas que trabajamos con la comunidad, no solamente aquí en este barrio querido por nosotros, sino también en Bucaramanga y por qué no en Santander y en todo el país. Como usted lo decía, mi nombre es Saúl Moreno Vesga. ¿Qué profesión tiene? Mi profesión de pregrado, soy trabajador social egresado de la Universidad Industrial de Santander, de aquella época en donde se luchaba fuertemente, en donde se trabajaba por la comunidad, en donde ser estudiante era algo que valía, en donde ser profesional era algo que valía mucho más todavía, porque en esa época todos los profesionales que salíamos egresados de las universidades no teníamos tanto dificultad para engancharnos desde el punto de vista laboral, ¿no? De acuerdo a lo que usted me planteaba en un principio, pues yo nací en un pueblo, me atrevo con todo el respeto de todos a decir el pueblo más hermoso de Santander y por qué no de Colombia, San Gil, la capital turística de Santander, nombre que nació después, hace unos 22 años, gracias al plan de desarrollo que tuve la oportunidad de hacerle al alcalde de San Gil, mi gran amigo que en paz descanse, Rafael Medina. Le hicimos el plan de desarrollo y ahí fue cuando nos reunimos y empezamos nosotros a pensar, bueno, ¿qué hacíamos en la niñez? ¿Qué hacíamos en nuestra juventud? Y fue sencillo, en el diálogo con la comunidad, con la gente, qué hacíamos y qué hacemos en ese entonces, irnos al río Fonce a hacer canotaje, irnos a mirar las cuevas, irnos a caminar por las montañas y todas estas cosas, y de ahí nació ese plan de desarrollo, y de ahí nació también en ese entonces el nombre de la capital turística de Santander. Eso fue hace un poco más de 23 años, algo así como 24 o 25. Les quiero decir que yo nací en ese pueblo y sí, interesante hablar de la niñez nuestra en un programa de estos, porque en la época en que yo pasé por la niñez vivíamos a plenitud total, felices, vivíamos libres, éramos libres. Nosotros utilizábamos nuestras calles para jugar cualquier cantidad de juegos que están en nuestras memorias y jugar fútbol y jugar otras cosas después de que utilizábamos nuestro tiempo de estudio. Era una jornada doble, nos íbamos por la mañana, íbamos por la tarde, a las 5 ya estábamos en la casa, salíamos por ahí hasta las 6:30, 7 a la calle, con toda tranquilidad. Aprendíamos a ser solidarios con nuestros amigos, amigos de nuestros amigos, a quererlos. Aprendíamos valores también, porque en ese entonces pues se nos inculcaban mucho los valores. Nuestros abuelos, para nosotros los respetábamos mucho, los queríamos mucho, aprendíamos de ellos, eran unos grandes personajes y la amistad era algo que valía. Incluso no solamente en la niñez, sino después en la adolescencia, en nuestro colegio, la amistad para nosotros valía mucho, era lo que más valía. No había clases, había gente que tenía más dinero, unos más que otros, pero para nosotros no importaba eso, no importaba el dinero. Eso nos llevó a ser solidarios con el otro, eso nos llevó a vivir la felicidad del otro. El que tenía más compartía con nosotros, al que le daban arepa y agua de panela y merengues, pues él lo repartía con nosotros.
y éramos supremamente unidos todos, ¿sí? De ahí nace precisamente esos sentimientos de solidaridad, esos valores que nos inculcaban nuestros abuelos, que nos inculcaban nuestros padres. Además que caminábamos, ¿no? En ese entonces no había buses, había muy pocos carros. El pueblo, mi pueblo, en ese entonces olía a campo todavía, olía a mulas, olía a caballos, olía a la cosecha que traía por lo menos mi abuelo desde su finca. ¿Era café o tabaco? Él trabajaba con tabaco, trabajaba con yuca, frijol, muchas otras cosas que traía. Cada 8 días él venía en la finca. Mi casa era una casa cerca a la entrada del pueblo, casas inmensamente grandes como lo eran antiguamente, con 2 patios, un patio, la parte de arriba donde metían las mulas, donde las descargaban, bajaban toda la carga que traían, todo el mercado que traían, toda la producción que se daba de la finca. Y en horas de la tarde, pues después de que las mulas descansaban, les daban cosas, entonces él les llevaban el mercado de el mercado que ellos necesitaban allá, ¿no? Lo que llamamos ahorita de granero, ¿no? Llevar las cosas que no se producían allá, la sal, el azúcar, la panela, el arroz, todas estas cosas, y se regresaban nuevamente al campo. Entonces el pueblo olía a campo también. A mí olía a producción. me llama la atención todas estas historias que nos cuenta Saúl y a mí me llama mucho la atención que usted haya estudiado planificación territorial, ¿es? Planeación y administración del desarrollo territorial como especialización. Como especialización. O sea, veamos qué sucedía en los años 60, 70, estamos hablando de esa época, y hoy en día tenemos otros problemas. Entonces, ¿cómo ve usted ese cambio de la vida de pueblo, ¿sí? Que yo creo que es la situación de muchos campesinos, ¿sí? Y ese cambio vertiginoso que han tenido en las ciudades y hoy en día nos plantean otros retos, otras dificultades. Sí, así es. Yo terminé mis estudios de bachillerato en el glorioso, porque lo decimos así también, Colegio San José Nacional de Guarentá, ¿sí? Hecho por el general Santander. Allí confluían, era la cabecera municipal de todas las provincias cercanas, tanto la Comuneros como la nuestra, que era la Guarentina, y era una educación muy buena. Incluso teníamos educación técnica. Yo soy bachiller técnico electricista. Eso me sirvió a mí aquí en Bucaramanga cuando me vine para la universidad, para poder trabajar y poder subsidiar mis estudios. Y nosotros como bachilleres, había en ese entonces 3 cursos clásicos y 2 cursos técnicos, 5 cursos, y la unión de nosotros era bastante grande. Incluso después de que terminábamos, cada 5 años nos reuníamos. Y como un dato especial de la clase de educación que teníamos nosotros, de la solidaridad que existía, pues se puede plantear eso. Nosotros casi que nos reuníamos el total de los 5 cursos, no un solo curso, sino los 5. Y dentro de los bachilleres que salieron en mi promoción, podemos contar con, pues, que alguna gente los conoce, Rodolfo Palomino, que fue comandante general de la policía aquí. Ahorita está en la Liga de Ciclismo y nos está acompañando aquí en Bucaramanga. Campeonato de ruta. Exactamente. Podemos hablar también de Jaime Urán Barrera, que ha estado bastante tiempo en el Senado, y otros personajes que también han sido ampliamente conocidos. Esto nos lleva a ver que pues la educación en ese entonces era un poquito, yo creo que más exigente, y además pues los que lográbamos terminar nuestro bachillerato y teníamos la oportunidad de ir a la universidad, pues casi todos los que salimos, yo me atrevo a decir que todos los que salimos en esa época y que pudimos ir a la universidad, pues nos ubicamos laboralmente y nos ubicamos profesionalmente. Yo me acuerdo, no sé si usted sabe cómo era la vida aquí en Bucaramanga con respecto a los colegios, por ejemplo el Salesiano,
Damaso, tenían una educación técnica muy importante, ¿no? Yo digo que eran casi universidades, o sea, los bachilleres de esa época salían casi que a trabajar, ¿sí? No, estaban tan bien preparados que era muy buena educación en esa época, no sé ahora Así es, cómo será la cosa. así es. No se vayan a poner a hacer cuentas, pero hace 45 años nosotros salimos del colegio, sí, hace 45 años, lo estamos celebrando en esta época, al principio. Y nosotros estaban las dos modalidades, tanto la técnica como la clásica. Sí. Lógico, yo venía del pueblo, cuando yo llegué aquí a la ciudad, pues ver un edificio de 8 pisos, de 10 pisos, que no los veíamos allá porque todas eran casas de un solo piso, por ahí 3 pisos máximo, 4 pisos. Y estos colegios, pues, bastante impactantes. En ese entonces, en la década del 70, se hizo el Instituto Nacional de Enseñanza Media, el INEM, ¿sí? Sí. Y uno veía cómo llegaban al INEM en las primeras promociones, se iban los empresarios de aquí de Bucaramanga, de todas las modalidades, a escoger gente para meterlos a sus empresas, ¿sí? Sí. Igualmente se puede pensar uno de los colegios técnicos, los que usted plantea ahorita, son dos colegios supremamente significativos aquí en Bucaramanga, ¿sí? Y que sacaban gente muy buena. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando mi bachillerato, llegaron las personas de Ecopetrol allá a conseguir electricistas. Yo hacía parte del grupo de electricistas, pasé la entrevista y se llevaron 3 bachilleres. Yo no quise ir porque ya en ese entonces se podía uno presentar aquí en la UIS a mitad de año. Y yo tuve la oportunidad de presentarme con otro compañero y los dos pasamos. Entonces nos quedaba la alternativa: vamos para Ecopetrol o seguimos en la universidad. Y yo escogí quedarme aquí. Si hubiera sido por dinero, pues estuviera mejor allá. En los años 60 y 70 venía Ecopetrol a buscar talentos, y también mi papá es jubilado de Ecopetrol y bueno, pudo trabajar allá, pero también estuvo en Paz de Río, allá también había oportunidades. Entonces, ahora hoy en día, ¿cómo es la situación? Sí, ya es un poquito más difícil. Yo tuve la oportunidad de estudiar allá en la UIS con grandes sacrificios, como se hacía antes. La UIS nos daba la oportunidad de recibir los alimentos. Me acuerdo mucho que yo llegué allá y me dijeron, el primer que tenemos unos problemas técnicos, pero ya vamos a finalizar la entrevista. Una quinta pregunta que teníamos programado era preguntarle a Saúl cuál debe ser el objeto principal de la asociación. Esta asociación, Asociación Líderes de Santander, desde su punto de vista, Saúl, ¿usted cuál cree que puede ser su aporte para esta asociación? Mire, como le estaba diciendo antes de que se cortara la grabación, tenemos que sumar, ¿sí? Y nos asociamos precisamente para que todos los que participemos de esa asociación podamos dar algo para esa asociación, dar algo para la solución de los problemas. Hace algunos días escuchaba a unos compañeros en una grabación en donde hablaban de los nadie. Y a veces no sabemos qué es los nadie, ¿sí? Creemos que los nadie son los que no tienen 5 centavos, los que están tirados por ahí en la calle y todas esas cosas. Y esos personajes decían, es que los nadie somos los que tenemos que gobernar este país y nada más de profesionales. No, yo creo que no se trata de eso, se trata de sumar conocimientos, y los conocimientos no los tiene solamente la persona que está en una universidad o que ha ido a una universidad, los tiene el anciano que vivió toda su vida y que todavía tiene sus 80, 70, 75 años y que sabe lo que ha pasado en la comunidad, que sabe lo que ha pasado en el país, que ha vivido muchas experiencias, algunas dolorosas, y que ha vivido también los cambios. El conocimiento lo tiene el joven que todavía no es universitario, que tal vez no ha terminado su estudio de bachillerato, pero que igualmente
sabe lo que está ocurriendo en el país desde su perspectiva y desde su vida, desde su diario vivir. Entonces, yo creo que debemos asociarnos todos, aquí cabemos todos, y el cambio lo hacemos entre todos, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y, lógicamente, en nuestro país también. Bueno, muchas gracias, Saúl. Como les digo, tuvimos un pequeño impasse técnico que vamos a seguir superando en la medida en que tengamos más experiencia en el manejo de estos medios digitales de comunicación. Agradecerle a Saúl que haya aceptado esta invitación. La invitación es también para todos ustedes, los que nos están viendo y que quieran pertenecer a esta Asociación de Líderes de Santander. Muy pronto estaremos entrevistando a otros compañeros, así que prepárense, motívense y vamos para adelante. Muchas gracias por su atención.